Ok, hermanos, continuamos. Eh, Vamos a la parábola de las 10 minas, que la tenemos en Lucas 19, 11, 27. Nos habla esta parábola, estamos resumiendo. Seguimos aquí con la enseñanza de entender el reino de Dios. Si leemos un poquito y resumimos aquí la palabra, pues había un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces él llama a sus 10 siervos y les da o les dio 10 minas y les dijo pues que negociaran entre tanto que él fuera y viniera. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y entonces, vuelto después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a todos los siervos nuevamente, los cuales pues le había dado dinero, y para ver qué habían hecho ellos con cada uno de los que le dio, qué habían hecho con ese dinero. Y pues vino el primero y le dice que su mina pues había ganado 10 veces más. Y él, bueno, le dice que cuanto él hizo, pues multiplicar esa mina que le había dado, pues él le iba a, por haber sido tan fiel, por haber pues multiplicado ese dinero, pues él le iba a también pues a dar algo a este siervo fiel. Fue así, pues viniendo uno tras otro, y otro decía, pues que aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Este fue el último. Por cuanto pues eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo que era un mal siervo, porque la propia boca lo había juzgado. Decía que él era un hombre severo, que tomó lo que no puse y que ciega lo que no sembré. Entonces él le responde que por qué pues no puso el dinero en el banco, para que por lo menos para cuando él volviera lo recibiera con algún interés. Y dijo pues a todos los demás: quítenle la mina y denle al que tenía 10 minas, para que él pues la vuelva a multiplicar. Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tienen se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapítalos ante mí. En esta parábola pues vemos una vez más, o nos da a entender una vez más, el reino de Dios. Aquí nos representa la moneda, el talento, el denario. También puede ser un don de Dios. Y pues a cada uno de nosotros, ¿verdad? Se nos ha dado un don, se nos ha dado una responsabilidad, se nos ha dado un trabajo, y en algún momento pues nos van a pedir qué fue lo que hicimos con eso que nos dieron. En algún momento nos van a venir a pedir pues cuentas, y nosotros no podemos embolsillarnos, no podemos guardar, no podemos ser irresponsables. Nosotros debemos ser diligentes y cumplir con el propósito de Dios que ha colocado en cada uno de nosotros. Ha colocado en el hermano José, en la hermana Rosaura, en mi hermano Jordi, en mi persona. Y nosotros tenemos que administrar, tenemos que multiplicar, tenemos que ser diligentes, tenemos que esta enseñanza, tenemos que la palabra del Señor, tenemos que ser buenos siervos, para que en ese momento, cuando nos pidan cuentas, pues nosotros podamos decir como aquel siervo, pues que multiplicamos lo que nos dieron.
Amén. Vemos otra enseñanza en Mateo, Marcos y Juan, que es la unción que hacen a nuestro Señor. Leemos en la palabra que nos dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendrás. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para la memoria de ella. Aquí vemos pues que para el Señor Betania era un lugar ideal para descansar, como ya lo hemos trabajado. También vemos que el ungir en aceite pues era para los reyes, para enaltecer, para en este momento pues nos dice que fue la unción de Betania. Recordemos que por agradecimiento, por amor, por generosidad, por quizás exaltar al Señor. Recordemos que estudiamos hace poco la resurrección de Lázaro y pues recordemos que Marta y María, sus hermanas, estaban agradecidas con el Señor, estaban pues exaltando en este momento con este gesto, de humildad, pues todo aquello que representaba ese alabastro, ese perfume. Hablamos que era de un alto costo, sabemos que era algo de gran importancia para ellos, porque lo dice la palabra, y ella lo ungió ante el Señor, demostrando pues ese amor hacia Él, pues demostrando esa generosidad, ese gesto, esa humildad. Jesús pues ya sabía que en poco tiempo pues iba a llegar su momento. Y aquí pues lo vuelve a decir, la palabra nos dice que Él vuelve a resaltar de que ella lo está ungiendo y lo está preparando para el momento que le venía. Y pues era así, aunque ella quizás no lo sabía, en su amor, en el gran amor que tenía para Jesús, ella quizás no sabía que lo estaba preparando para lo que venía para nuestro Señor. Vemos en el objetivo 2 que nos dice estudiar las palabras proféticas de Jesús hacia Jerusalén. Vemos en Lucas 19, 41, 44, hermanos, que nos dice la palabra. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Aquí vemos pues que nos describe Jesús a los enemigos de Jerusalén, los que los rodearán, los sitiarán, los derribarán. Y vemos que estos eventos pues sucederán en el año 70 después de Cristo. Vemos que
Jesús predecía, y al predecirlo, pues al ver la ciudad, al sentir todo lo que iba a venir, y no era de inmediato, pero al él presentir todo ese dolor, toda esa destrucción, pues llora. Y vemos que, bueno, que esto sucederá 70 años después, o en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas del emperador Tito se encargarán de darle cumplimiento a esto que nos dice nuestro Señor en esta palabra. Nos dice que pues llora, que gime de dolor, pues él en su visión pues ve todo lo que va a sufrir y ellos no lo saben. Vemos en la próxima enseñanza que vamos a hablar aquí del propósito de Jesús como ser humano y como Dios. Vemos sus dos naturalezas, pues la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y vemos, hermanos, que Jesús pues tuvo que tomar la semejanza de hombre, correcto, para humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para poder cumplir su misión y así a través de su obra en esta tierra. Y vamos a leer y vamos a visualizar los versículos donde se encuentran estas enseñanzas. Y nos dice pues en la semejanza de tomar esa semejanza de hombre, lo vemos en Mateo y en Juan, que nos dice que hizo la voluntad de su Padre. También vemos que cumplió pues el Antiguo Testamento y lo vemos en Mateo 5:17. Vemos también que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y esto lo encontramos en Lucas 19:10. También pues vino a darnos la vida eterna. Dio pues su vida al rescate por muchos, en Marcos 10:45. Hizo un sacrificio de expiación, en el cual fue víctima perfecta del Cordero de Dios y sumo sacerdote perfecto, para que el sacrificio fuese perfecto. Y esto lo vemos en Romanos, en Juan y en Hebreo. En Romanos 3:25, en Juan 1:29, en Hebreos 9:11-12. Murió por nuestros pecados. Lo vemos en 1 Corintios 15:3, en Gálatas 1:4 y en la 1 de Pedro 3:18. Nos reconcilió con Dios. Lo vemos en 2 de Corintios 5:18-19. Resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Destruyó la obra de Satanás en Hebreos 2:14 y en 1 de Juan 3:8. En cuanto a su naturaleza divina, pues aquí lo vemos en la afirmación del Antiguo Testamento, en Isaías 9:6-7 y en Miqueas 5:2. Lo vemos en cuanto a sus cualidades divinas, pues podemos atribuir muchas, ¿verdad? Y una de ellas, pues, es la plenitud de la deidad. Eso lo vemos en Colosenses 2:9. También, pues, cuando tomó parte en la creación, lo vemos en Juan 1:3 y en Colosenses 1:16. Tiene la gloria de Dios, lo vemos en Juan 1:4. Persevera la creación en Colosenses 1:17. Vemos que es omnipresente, es todopoderoso, es omnisciente, es inmutable. Tiene el poder para perdonar pecados, recibe la adoración de la gente, recibe la adoración de los ángeles. Y debemos creer en Él como creemos en Dios. Podemos decir que Dios, siguiendo con la cita aquí, pues vemos en Filipenses 2:9-11, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aquí podemos ver pues sus dos naturalezas, hermanos. Podemos ver la naturaleza divina, podemos ver la naturaleza humana, todo lo que el Señor nos mostró y nos ha mostrado desde que empezamos con esta materia hasta esta noche. Podemos ver sus dos naturalezas, las hemos estudiado, las hemos conversado, y bueno, quisiera escucharlos un poquito a ustedes con respecto a este punto. ¿Están ahí, hermanos? Buenas noches, hermanas. Sí, aquí estamos. Sí, cuando dice que toda rodilla que se doble, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos al Señor, Él te lo dice en Jeremías 29:12 también, y vendréis vendréis a mí y oraréis, me invocaréis y yo os oiré, ¿verdad? Porque lo hacéis de todo corazón. Cuando nosotros oramos, nos arrodillamos, el Señor oye. Y pedimos en el nombre de Jesús, que es el nombre que todo nombre, ¿verdad? Y mire que eso tiene, bueno, un efecto, porque escrito está la palabra, definitivamente. Cuando nosotros creemos, el Señor hace, ¿oyó? De verdad que sí. Y el Señor también nos prueba, hermana, hermano. El Señor nos prueba. Mira, yo estaba el sábado en un concierto y me hicieron una llamada para orar por alguien que le dolía la cabeza. Y yo lo que escribí fue, estoy en un concierto, pero porque había mucha lluvia y mi teléfono tenía la pantalla rota. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde escribo? Pero entonces dije, Padre, ayuda a fulanita, Señor, porque no necesitamos hacer una oración tan larga, es nuestro corazón, ¿verdad? Y el Señor redarguye en uno. Y cuando empezamos a orar, que dijo el pastor de Barak, vamos a hacer una oración por todos los enfermos, inmediatamente nombré a la persona que me habían dicho, ora por fulanita. Nosotros tenemos que estar dispuestos, tener ese corazón dispuesto en el momento que nos llamen. Hay un momento en que me acordé que el doctor Paz, ¿verdad? El pastor nos dijo que teníamos que quitarnos el síndrome del Nazareno. Claro, son los extremos, que si te llaman de madrugada o X, pero si mientras podamos ayudar a ese hermano que esté en una necesidad, tenemos que hacerlo, indiscutiblemente. Y si pedimos de rodillas y si pasamos esas palabras a nuestros hermanos, mira, yo he tenido personas que me dicen, mira, estas palabras me cayeron, y yo le digo, no, no, es que eso no soy yo, es el Señor, porque es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder, es poderosa. Y bueno, yo no soy fanática, yo creo en el Señor y cada día me enamoro más de Él, de verdad, porque le debo mucho. De verdad que el Señor ha apartado de mí el temor, ha apartado de mí todo lo que contamina el hombre, pues. Y sigue uno luchando, porque ese es el día a día, luchar con la carne. Pero bueno, la gloria es de Cristo. Ese es mi aporte, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Sí, debemos orar en el nombre de Jesús. Siempre debemos de cerrar con el nombre de Jesús, porque Él es nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Él, pues, como lo dijimos ahorita, Él nos justificó y Él sigue y seguirá siendo ese intercesor entre nosotros y nuestro Padre. Y hay una palabra en Mateo que nos dice que, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Y es allí cuando, bueno, cuando decimos que si nos tocan la puerta o nos llaman o nos escriben o nos piden, pues debemos ver a ese hermano, esa hermana, a esa persona, pues como al reflejo de nuestro Señor. Debemos ver a cada uno de nosotros como la figura de Cristo y pues debemos de ser servidores. Debemos estar siempre prestos para nuestros hermanos, para dar una oración. Y como usted lo dijo, pues la oración es de corazón, es de ese corazón humilde, ese corazón de que de verdad pues nos estemos sintiendo esa misericordia por nuestros hermanos y estemos sintiendo eso que ellos sienten y que mira, que te pidan oración es tan hermoso y tan maravilloso, porque no es que nosotros estemos más cerca de Dios, porque todos podemos orar, pero el Señor en su palabra nos dice orar unos por los otros. Y pues eso es lo que debemos hacer, orar unos por los otros en todo tiempo. Y muchas gracias, hermana, por esa acotación tan importante que hizo. No sé si el Gracias a hermano usted. José o la hermana Carolina quieran también agregar algo o hacer alguna pregunta. Buenas noches, hermana. No, lo importante aquí es el contenido de que cada día uno, a pesar de que, como dijo nuestra hermana Rosaura, ¿no? Pero hay algo muy importante en nosotros que debemos de ser, mantenernos escudriñando la palabra de Dios. Eso, que ahí es donde nosotros vamos a obtener el crecimiento espiritual y vamos a tener todas las cosas y consejos, porque Él a través de esa palabra nos habla a nosotros, nos orienta, es nuestro líder que nos va llevando por un camino de rectitud y de obediencia. Y la separación no existe, todo el tiempo es el apego a Él y detrás de Él. Es lo que yo puedo aportar, hermano. Así es, hermano, así es. Y como usted mismo lo dice, debemos escudriñar la palabra, o sea, nuestra palabra, perdón, del Señor, es nuestra guía, es nuestro manual, nuestro manual de instrucción. Ahí está todo, ahí está como nosotros debemos, como dice, tener un comportamiento. Está todo está reseñado en la palabra del Señor. Todo está allí para ser cumplida en la cabalidad, porque nuestro Señor Jesucristo la cumplió. Fue pues nuestro mayor ejemplo a seguir. Él vino y cumplió todos los mandamientos, los cumplió en amor y en obediencia al Padre, y pues nosotros debemos hacer lo mismo. Y oración pues debe estar ligado a la palabra, al ayuno, a toda la comunión con Dios, a cerrar esa puerta y orar, a cumplir pues con en obediencia pues la palabra de nuestro Padre Celestial, porque nosotros somos un ejemplo y un ejemplo vivo. Un ejemplo, nosotros somos a imagen y semejanza y debemos ser pues así como Él vino a cumplir con todos los mandamientos, a cumplir con toda la palabra, pues nosotros debemos hacer lo mismo. Y eso es el mandato. Y por eso estamos aquí, tanto ustedes como nosotros también, pues nosotros seguimos aprendiendo
aprendemos de ustedes, aprendemos cada día, aprendemos con nuestros desiertos, aprendemos con las cosas buenas y no tan buenas, porque el Señor nos moldea, nos transforma, y eso es progresivo, eso es día tras día, porque como dice la palabra, cada día tiene su afán, ¿verdad? Y pues cada día nosotros también tenemos luchas, y las luchas son distintas. Hoy tuvimos una, mañana tenemos otra, y todos los días vamos a tener una. Y parece mentira, pues, pero al cristiano todos los días estamos en lucha, en lucha, en lucha y en lucha. Pero sabemos ya con quién vamos, y eso es lo que importa. Amén. Bueno, hermanos, nos hemos extendido un poquito. Ya la hora casi de terminar. Queremos, bueno, si ya no hay más preguntas o algo que agregar, queremos despedir en oración. Y bueno, recordarles primero las asignaciones, el colocar la asistencia. Ya como dijo la hermana Rosaura al comienzo, pues ya nos falta poquito para terminar con la materia, y pues debemos estar al día con todas las asignaciones. Recuerden que, bueno, los que lo ven por diferido, de igual manera tienen que colocar la asistencia. Hay una semana para ello, y pues es bien importante colocar la asistencia, es bien importante realizar las actividades. Sé que los que están aquí en este momento pues están al día, pero de igual manera pues a todos, a los que lo vean por diferido, también deben ponerse al día con todas las asignaciones. Vamos a cerrar entonces este tiempo. Gracias, Padre amado, por esta clase. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido, Señor, escudriñar más de ti, de tu obra, de tu ministerio, Señor, por este mundo. Gracias porque hoy nos enseñas, Señor, de tu palabra. Nos enseñas que debemos despojarnos de todo, Señor, para seguirte a ti. Que debemos tener una mirada fija a ti, Señor. Que debemos ser un hombre y una mujer de fe, que debemos ser un hombre y una mujer en obediencia, Señor, que debemos de caminar contigo, Señor, siempre, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por la hermana Doris Coa, por la hermana Rosaura, por el hermano José, por mi hermano Jordi, por mi persona, Señor, y por todos aquellos que lo vayan a ver por diferido. Bendícelo, Señor, bendice su semana, bendice su finanzas, Señor, bendice su alimento, bendice su hogar, Señor, bendice a sus hijos, bendice, Señor, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudios, Padre, bendice a cada una de las personas, Señor, que se acercan a cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, porque le sigas dando de tu palabra, le sigas dando de esa sabiduría, Señor, de ese amor que tú le estás entregando a cada uno de ellos, Señor, conociéndote en cada clase, Señor, en cada palabra, conociéndote a ti, Señor, en cada momento, Padre, que pasen todos los días ellos en su vida diaria, Señor. Te pedimos por un buen descanso esta noche, Padre, y seguimos contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, hermano. Bendiciones de lo alto. Un abrazo. Amén, amén. Amén, bendiciones. Dios los bendiga. Buenas noches.